Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos Isaías capítulo 5. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento solicitamos que tu Espíritu esté con nosotros y nos ayude a entender tu palabra, el mensaje que tiene para nosotros a través del profeta Isaías, que podamos tomar lecciones importantes para fortalecer nuestra fe. Gracias por escucharnos, lo pedimos en Jesús. Amén. La idea del pueblo de Dios surge en la mente de Dios. El plan era hacer un pacto con una familia que se multiplicaría y llegaría a ser una gran nación. Ese pacto consistiría en que Dios los bendeciría, Dios los cuidaría, Dios les haría prosperar. Este pueblo por su parte solo debía ser fiel a Dios y mostrarle al mundo lo que significa adorar al verdadero Dios. Cuando Israel fue milagrosamente sacado de Egipto, Dios los guió por el desierto con seguridad hasta la tierra prometida. En ese tránsito Dios le ordenó a Moisés en Éxodo 25:8: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. De esta manera se establecería una teocracia en la que Dios sería el gobernante principal. Su presencia era la garantía que el Señor estaba cerca de ellos y cumpliría sus promesas. Además, que comunicase sus bondades a Israel. El santuario construido era una demostración visible del plan de salvación. Todo lo que ocurría en el santuario era el resumen del plan de Dios que estaba ejecutando en favor del hombre hasta el establecimiento del reino de paz. El cordero sacrificado era símbolo de la muerte de Cristo, el labraco símbolo de la limpieza que el Señor da de todas las inmundicias, el altar de incienso, permanente intercesión del Señor por nosotros, la mesa de los panes, su constante sustento, la lámpara de oro, la dirección del Espíritu Santo, el arca del pacto, el asiento de la ley de Dios. Esto era lo que ellos debían informar al mundo, el plan de salvación. Pero lamentablemente este pueblo adoptó costumbres y prácticas paganas que lo alejaron de Dios y el propósito de su existencia. De eso se trata el libro de Isaías. El pueblo desprecia a Dios y los resultados son trágicos. Y hoy Dios nos llama a una relación estrecha con Él para que podamos conocer el propósito que Él tiene para nuestra vida y hagamos un pacto con el Señor donde se nos garantiza la vida eterna, la salvación a cambio de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. El capítulo 5 de Isaías desarrolla ahora una serie de juicios y condenación contra Israel porque han tomado los dones de Dios y los han usado de manera malvada, entregándose a la idolatría y pervirtiéndose totalmente. Podemos dividir este capítulo en 3 partes. La primera parte es el canto de la viña, versículos 1 al 7. En este pasaje el profeta se presenta como un trovador que entona una canción patriótica para deleite de su pueblo. Leamos el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Bueno, la viña representa a Israel. El amado o viñador es Dios. La torre es el templo establecido en Jerusalén. Y en varios lugares de la Biblia e incluso en una de las parábolas de Jesús resalta estos mismos símbolos que aparecen en Isaías. Sigamos con el versículo 2. Dice que esta viña la había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Dios llamó a Israel, lo ubicó en una tierra que fluye leche y miel, la cercó, es decir, puso sus muros protectores no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. La despedregó, es decir, desarraigó naciones paganas para que pudiera ser establecida allí. Y puso una torre, que es el templo, garantía de la presencia permanente de Dios allí.
Así lo comenta la señora Elena de White. En la parábola, el señor de la viña representaba a Dios, la viña la nación judía, el vallado la ley divina que la protegía, la torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. Libro deseado de todas las gentes, página 547. Dios sembró en ella vides escogidas. Dios mismo escogió a Israel para que fuera una nación especial porque Dios así lo determinó. Pero el fruto que Dios esperaba no fueron uvas deliciosas, sino que produjo uva agria, amarga, silvestre, común. Es decir, en vez de producir frutos de justicia, en vez de exhibir los frutos del Espíritu, ello dio como los frutos de la carne. Acciones crueles e injustas, fraude, engaño, intemperancia, inmoralidad, menosprecio al derecho de los pobres, se aprovechaban de las viudas y los huérfanos. No eran frutos dignos de un pueblo escogido por Dios. Leamos los versículos 3 y 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podrá hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? El Señor pregunta, ¿qué más haré a mi viña? El Señor ha hecho todo lo que podía hacer. Terrible es la situación de un hombre a quien Dios llama, busca, bendice, guía, pero no quiere entender el amor de Dios. ¿Qué más puede hacer Dios? Desafía el universo, díganme, ¿qué más puedo hacer? Y cuando no hay nada más que hacer, lo inevitable se hará realidad, que es la muerte eterna. Leamos los versículos 5 y 6. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Hará que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Como Dios ha hecho hasta lo imposible para que este pueblo pueda prosperar, entonces ahora ejecutará juicio contra Israel, ya que Israel no quiso hacer caso. Este juicio consiste en retirar su cerco protector, en retirar su presencia. Entonces la nación, que dependía de la protección divina, queda ahora desprotegida y las naciones enemigas tienen libertad para actuar en contra del pueblo de Judá. Y los resultados son desolación total, muerte y destrucción. Esta viña no tenía remedio, debía ser destruida. En la traducción del lenguaje actual leamos el versículo 6, dice, los dejaré abandonados y pasarán hambre y sed y no los bendeciré. Sigamos con el versículo 7, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. El Señor no deja en duda o en incertidumbre a quién va dirigido este canto. Dios da el significado de este canto. Ustedes, le dice Israel, son mi viña. Esperaba obediencia y justicia, pero me dieron solo injusticia. Este mensaje se aplica a todo el pueblo de Israel, tanto a la nación del norte como a la del sur. Dios trae juicio contra Israel. Creo que nosotros debemos pensar un poco en todos los privilegios que Dios nos ha otorgado para que seamos un pueblo con una conducta ideal. Dios espera de nosotros frutos de justicia. Espera que vivamos a la altura de la verdad que profesamos. La segunda parte de este capítulo son los versículos 8 al 24, las 6 amenazas contra Israel. Los versículos 8 y 10 nos habla de la primera amenaza. Leamos. Ay de los que juntan casa a casa y añaden hacienda a hacienda hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? En este cuadro nos presenta el pecado de la codicia y la ambición. Las leyes de Israel establecían que cada uno debía tener su propio terreno para labrarlo y vivir de lo que producía la tierra. Entonces habla de hombres ricos, sin escrúpulos, que convierten en grandes terratenientes, esclavizando a las personas. Este mensaje es en contra de los que abusan de los pobres.
Las leyes del gobierno de Israel fueron dadas para favorecer a los pobres, para ayudar a las viudas, pero ellos no lo hicieron. Entonces viene la amenaza, versículos 9 y 10. De parte de Jehová de los ejércitos ha llegado a mis oídos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semillas producirá una efa. Estos hombres ricos comenzaron a enriquecerse a costa de los pobres. Entonces el Señor les dice, estas tierras, estas casas lujosas quedarán destruidas, y la tierra no producirá fruto en abundancia, escaseará. Entonces se describe aquí una situación de decadencia y ruina total. La pregunta que plantea el Señor es, ¿de qué sirve acumular riquezas si nos vamos a perder? En los versículos 11 al 17 aparece la segunda amenaza, que es contra los desenfrenados. Leamos los versículos 11 y 12. Ay de los que se levantan de mañana para correr tras el licor, y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, pero no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Este es un castigo para aquellos que son dados al vino, al licor, a la lujuria, que van de fiesta en fiesta diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos, que usan la música no para alabar a Dios, sino para apartarse de Dios, usando los instrumentos musicales para su perdición. La pasión ha reemplazado el amor, y la violencia y el terror habían tomado el lugar de la justicia. Entonces viene el resultado, versículo 13. Por tanto mi pueblo he llevado cautivo, porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre, y la multitud está seca de sed. Ellos han cometido el pecado de necedad, han tomado el camino de perdición. Cuando venga el juicio divino, sus riquezas terminarán, sus bebidas se acabarán, y el sepulcro abrirá su boca para devorar a los malvados. Pero el versículo 16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en el juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. La obra de Dios no está basada en caprichos. Su obra de juicio lo vindicará como un Dios recto, justo y santo, que dará el castigo que merece el extravío de Israel. Los versículos 18 y 19 aparece la tercera amenaza contra Israel. Leamos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carretal, los cuales dicen, venga ya, apresúrense su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Contra los malvados. Esta es una misiva en la que el Señor castiga a los que hacen el mal, que viven desenfrenadamente, que practican cosas malas y desafían a Dios. Le dicen a Dios, a ver, muestra tu poder a ver si es verdad. Entonces ellos verán el juicio de Dios y se aterrarán de su poder. Versículo 20, el cuarto ay, leamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Son los que han resistido persistentemente las advertencias divinas y como resultado llegarán a albergar pensamientos perversos en los que ya no podrá distinguir entre el bien y el mal. Es la muestra de una sociedad que ha perdido los valores y que sus dirigentes son malvados, practican aberraciones e incitan al pueblo a cuestionar a Dios. Y viene el quinto ay, versículo 21. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Este es un mensaje contra los creídos, es decir, contra los vanidosos, contra los que se creen muy sabios e inteligentes y que desprecian a Dios y no obedecen su palabra. Encuentran defectos en Dios y en todo lo que Dios ha hecho, pero que a la final su sabiduría los llevará a la perdición. La sexta y última amenaza de esta sección son los versículos 22 al 24, contra los que practican la injusticia. Leamos los versículos 22 y 23.
Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan su derecho. Son los que hacen de los malos su héroes, son los que sobornan, corrompen el juicio, rechazan los mandatos de Dios. Para ellos lo correcto no significa nada. Son personas que no se detienen ante nada con el fin de poder sacar provecho propio. Dios entonces intervendrá. Versículo 24. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces esta nación será como la paja al fuego, su destrucción será total. Miren el siguiente comentario. Los hombres pueden tratar de robustecer sus fuerzas uniéndose para construir lo que según ellos son sociedades fuertes para llevarlos a cabo los planes que han trazado. Pueden ensalzar sus almas con orgullo y suficiencia propia, pero aquel que es poderoso en consejo no concuerda con ellos. Su incredulidad en los propósitos y en la obra de Dios y su confianza en el hombre no les permitirán recibir los mensajes divinos. Review and Herald, 22 de diciembre de 1896. El juicio de Dios vendrá contra tales hombres perversos. Israel debía ser ejemplo para el mundo de santidad, justicia y equidad, pero terminaron siendo víctimas de su propia maldad. La tercera parte del capítulo 5 de Isaías son los versículos 25 al 30. Y esta sección consideraremos dos aspectos. Número 1, la ira de Dios. Versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y lo hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios es un Dios de amor, misericordia, bondad, tardo para la ira y grande misericordia, pero a la vez es un Dios justo, que no tolera la maldad. Este Dios busca, llama, ofrece perdón y salvación y hace lo imposible para salvar a alguien, pero su paciencia tiene un límite. Llega el momento en que debe obrar con justicia y castigar al malvado. Es una obra extraña, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero si el hombre no se arrepiente de su pecado, pues debe morir por su pecado. Elena de White explica: me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar les será igualmente para destruir. Ninguna fuerza terrenal puede sujetar la mano de Dios. No hay materiales capaces de preservar la ruina a un edificio cuando llegue el tiempo fijado por Dios para castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 282. Esta nación había desconocido completamente la misericordia de Dios y había llenado la copa. Ahora conocerá el brazo poderoso para juzgar. La ira de Dios sobre Israel comenzó a manifestarse por un tremendo terremoto que ocurrió en esta tierra. Es para que en miniatura experimentemos lo que significa la ira de Dios. El Apocalipsis predice que su venida, Él ejecutará la sentencia. Habrá un terremoto tan grande cual nunca ha sido visto sobre la tierra. La tierra temblará ante un Dios santo. El segundo aspecto a considerar es la invasión de un ejército enemigo que será instrumento de Dios para castigar a su pueblo. Versículo 26. Alzaré pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto a toda prisa. Este pendón divino podría ser una señal en la tierra o en el cielo. Era cualquier mensaje que el Señor enviara, ya que fuese por medio de ángeles o humanos, o por fenómenos naturales, o por cualquier otro medio con el objetivo de llegar al corazón de los hombres. Cuando Dios hable a las naciones, responderán enviando sus ejércitos a la guerra, y se refiere a los asirios y babilonios, que eran instrumentos de Dios para destruir a una nación favorecida por Dios, cuidada por Dios, pero que al apartarse de Dios quedaba a merced del enemigo. Versículos 27 y 28.
No habrá entre ellos nadie cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni dormitará, a ninguno se le desatará el cinturón de su cintura, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos serán como pedernal y las ruedas de sus carros como un torbellino. Estos ejércitos invasores avanzarán y no habrá quien los detenga. El muro protector de Israel, que es Dios, ya no está más con ellos, y entonces quedarán a merced de los invasores, y la destrucción es inminente. Es claro en este capítulo que es una advertencia y un llamado también para nosotros. Dios nos ama, Dios nos llama, Dios nos protege, Dios nos da su ley para que vivamos en paz. Dios nos rodea de todos sus cuidados, pero al abandonar a Dios nos quedamos sin norte, a merced de nuestros caprichos. Dios trata de corregir, pero no puede obligar. Y sabemos que el tiempo de gracia tiene un límite y que Dios ejecutará su juicio contra los malvados. No debemos desechar las bendiciones de Dios. No debemos darle la espalda al Señor. Debemos dejar de ser tan caprichosos, aferrados a nuestras ideas y nuestros gustos, y más bien dejemos que el Señor obre en nuestra vida. Que el Señor en su bondad te dé sabiduría para tomar la mejor decisión de tu existencia.